de tu Hijo Jesucristo, en nosotros la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bien, comencemos esta última reflexión, este último encuentro de este ciclo. Con este documento del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene sobre la oración alrededor de 20 o 25 reflexiones que son catequesis. El Papa Francisco, todos los papas hace un buen tiempo, cada miércoles en la mañana, a eso de las 10 de la mañana de Roma, se reúne con los peregrinos y ahí hay una gran catequesis. Y entonces el Papa se convierte en catequista para toda la humanidad. Es importantísimo que le demos seguimiento a las catequesis del Papa. Sobre la oración comenzó, voy a informarle cuál fue la primera. La primera fue en el año, sobre la oración, fue el 6 de mayo de 2020. El 6 de mayo de 2020. Y justamente el Papa terminó ese ciclo de oración el jueves pasado. No ayer, sino el pasado. Ayer el Papa comenzó un nuevo, este miércoles pasado, el Papa comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre la carta a los Gálatas de San Pablo. Así que esperar cada miércoles esa catequesis es importantísima. Y quisiera, esta catequesis número 12 del Papa Francisco sobre la oración. Jesús, hombre de oración. Lo primero que hay que escuchar del Papa es esta afirmación: y Jesús rezaba. Y Jesús rezaba. Jesús rezaba. Jesús era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Es hermoso descubrir que Jesús rezaba, ¿no? Y el Papa pone un ejemplo bastante interesante que yo quiero compartir con ustedes. Es el bautismo del Señor. En el bautismo del Señor hay un detalle que a veces pasa desapercibido. Déjenme conectarme también con el celular, porque así me doy cuenta cuando los documentos van subiendo. Entonces, en el bautismo del Señor hay un detalle importante. Lo voy a leer según el Evangelio de San Lucas. Hay un detalle importante. ¿Cómo comienza este relato del bautismo de Jesús por Juan? Dice: un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Escuche, eso es una de las cosas primeras que dice el Papa. Jesús se mezcla. Jesús no necesitaba ese bautismo, porque ese bautismo era para quitar pecados. Y por eso Juan se sorprende cuando ve a Jesús mezclado con la gente. Pero qué cosa tan hermosa como Dios no se queda en la otra orilla diciendo: no, yo soy demasiado bueno, yo no me junto con esa gente. Esa gente están allá, ellos son unos pecadores y yo me quedo aquí en la otra orilla del río porque yo estoy yo soy superior a ellos. Lo primero que dice el texto de Lucas es que Jesús se mezcló con el pueblo. Dice: un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Es ya
un detalle hermoso. Y dice el texto, y mientras Jesús estaba en oración, y mientras Jesús estaba en oración, se abrieron los cielos. Lo que abre el cielo es la oración. Lo que abre la mano de Dios para darnos lo que necesitamos nosotros es la oración. Es la oración. Y dice el texto, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz, tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida, te he engendrado hoy. Eso es hermoso, hermoso, eso es hermoso. Jesús es un hombre de oración. Lo primero entonces que tenemos que descubrir es eso. Voy a volver a poner el texto del Papa, que aquí hay varias cosas que hay que resaltar. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios, dice el Papa. Jesús reza junto con los pecadores de Dios. Metámonos esto en la cabeza. Jesús es el justo, no es el pecador, pero Él ha querido descender hasta nosotros, que somos pecadores. Él reza con nosotros. Y cuando nosotros rezamos, Él está con nosotros rezando, dice el Papa Francisco. Él está con nosotros porque está en el cielo rezando por nosotros. Jesús siempre reza con su pueblo. Jesús siempre reza con su pueblo. Siempre reza con nosotros. Siempre, dice el Papa. Nunca rezamos solos. Siempre rezamos con Jesús. No se queda en la orilla opuesta del río. Yo soy el justo, ustedes son pecadores. Para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. Se hace como un pecador. Y esta es la grandeza de Dios, que envió a su Hijo, que se aniquiló a sí mismo y apareció como un pecador. Dice el Papa más adelante, la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser, dice, vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. Y quisiera ir a otro elemento importante que se resalta el Papa en esta catequesis. En ese momento es necesario encomendarse a Él para que rece por nosotros. Lo que el Papa está expresando es que cuando nosotros no tengamos como motivo para rezar, cuando nosotros no tengamos deseo de rezar, cuando nosotros estemos secos de oración, que nos puede pasar, entonces nosotros podemos pedirle a Dios que escuche la oración de su Hijo, que Él rece por nosotros. Él en este momento está delante del Padre rezando por nosotros, es el intercesor. Hace ver al Padre las llagas por nosotros. Tenemos confianza en esto. Si nosotros tenemos confianza, escucharemos entonces una voz del cielo más fuerte que la que sucede de los bajos fondos, de nosotros mismos. Escucharemos esta voz susurrando palabras de ternura. Tú eres el amado de Dios, tú eres hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos. Y con eso termina esta catequesis del Papa sobre Jesús, que es, dice, un hombre de oración.
Sería sumamente importante también tratar brevemente, para entonces entrar en materia a partir del catecismo, diciendo que en la catequesis siguiente, en la catequesis número 13, el Papa va a hablar sobre Jesús como maestro de oración, maestro de oración. Y entonces el Papa, lo primero que dice en esta catequesis es, lo primero que me llamó la atención a mí, uno cuando lo lee puede llamarle atención a otra cosa, pero a mí me llamó la atención esto. La oración de Jesús es una realidad misteriosa, de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva de toda su misión. Jesús nunca hacía algo sin orar. Jesús siempre era un hombre que primero se ponía en la presencia de Dios antes de actuar. En el catecismo, y eso lo vamos a ver ahora en el 2607, dice, el catecismo afirma, con su oración Jesús nos enseña a orar. Jesús nos enseña a orar con su oración. En el 2607 dice eso. Por eso, del ejemplo de Jesús podemos extraer algunas características de la oración cristiana. ¿Ok? Jesús comenzaba en las noches a orar y pasaba largas horas en oración al Padre, Entonces, dejaríamos eso ahí para entrar en algunos elementos ahora del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? El catecismo. Y con esto, pues, vamos a ir dándole algunos puntillazos finales. Me voy al 2599. Ojo, el número 2599 es una confirmación de lo que ya hemos venido diciendo anteriormente. Yo quiero insistir en esto, porque hay un detalle importante en el que nosotros tenemos que mirar. El Hijo de Dios hecho hombre también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Eso es algo importante. ¿Ok? El Hijo de Dios que se hace hombre aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. ¿Ok? Y fíjense de quién aprende. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. Una madre que enseña a sus hijos a orar. ¿Ok? María probablemente enseñó a Jesús a orar. De ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón, dice el catecismo. Lo aprende en las palabras, en la Biblia, en los ritmos de la oración, en los ritmos de oración del pueblo, en la sinagoga de Nazaret, en el templo, pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Cuando Jesús va al templo y se le queda en el templo a los padres, dice, yo debía estar en las cosas de mi Padre. Aquí comienza a revelar la novedad de la oración en plenitud de los tiempos, la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser, dice, ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad con y para los hombres. Ojo, ojo. ¿Qué está diciendo el catecismo? Tu Padre espera que toda criatura tenga un motivo de oración. Dice, y aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial, o sea, que todos los hijos de Dios le van a expresar que el Padre espera de todos sus hijos va a ser vivida por fin por su propio Hijo único en su humanidad, con y para los hombres, o sea, con los hombres y para los hombres. Eso es hermoso. O
Entonces, significa que Jesús entonces reza con nosotros y por nosotros. Eso es una de las cosas más importantes de lo que tenemos que aprender. El 2607 y el 2609, que ya el Papa Francisco conversaba en la catequesis, lo vamos a leer y luego nos vamos a ir a la oración del Padre Nuestro. Jesús enseña a orar. Jesús enseñó a orar y enseñó orando. Jesús tenía distintas formas de orar, ¿ok? De acción de gracias, de petición, en fin, ¿ok? Cuando Jesús ora, ya nos enseña a orar. Eso es lo que el Papa también recogía. El camino teologal de nuestra oración en su oración a su Padre. Pero el Evangelio nos entrega enseñanzas de Jesús sobre la oración, como un pedagogo, como un maestro, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre, dirigiéndose a las multitudes que le siguen. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por el Antiguo Testamento y los prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, entonces ya Jesús les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. ¿Ok? Del mismo modo, voy al 26, a este 26:10. Dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuando ustedes pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree, con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los nazarenos, poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea. Igualmente, para el domingo que viene, de aquella mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. La oración tiene como necesidad urgente la fe. Necesitamos tener fe para orar. El que no tiene fe no puede tener oración. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar en el plan de Dios. Miren, yo quisiera ahora tomar otro ejemplito sencillo de la Sagrada Escritura, ¿ok? Vamos a ver este testimonio, este testimonio de fe, de fe. Ustedes probablemente lo han leído y lo han releído, pero es importante volver a él, ¿ok? Es muy importante volver a él. Zaida, ¿tú puedes leer, por favor, lo que está subrayado? El ciego de Jericó. No veo nada ahora mismo. No. Es probable que sea tu internet. Se está proyectando Víctor, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente. Un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret,
el que pasaba empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quiere que haga por ti? El ciego respondió: maestro, que vea. Entonces Jesús les dijo: pues irte tu fe, puedes irte, que tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Wow. Vamos a ver los elementos. Vamos a ver los elementos. Esto que estamos leyendo es un proceso de oración. Primero, está ahí Bartimeo, un ciego. Él está escuchando, escucha, y se entera, a lo mejor preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es este ruido? Hay algo anormal. Bartimeo se entera que es Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo? Cuando supo que era Jesús, ¿qué hizo? Oh, mi Dios, ¿qué hizo? Empezó a gritar. Oh, ahí hay ya un elemento de oración. Déjenme poner ese texto aquí. Empezó a gritar, pues la oración es gritar a Dios. La oración es vocearle a Dios en medio de mis necesidades. Te necesito, Señor. En el versículo 47 hay ese elemento importante. En el 28, en el 48, mejor dicho, ¿no? Empezó a gritar. ¿Y qué gritaba? Un grito de fe y de reconocimiento, y definitivamente también un grito de petición. Primero empezó a gritar. Empezó a gritar. Nosotros podemos gritar en silencio a Dios. Jesús, hijo de David, primero lo reconoce. Su fe, tiene fe en el Mesías. Jesús, hijo de David. Y porque tiene fe en él, entonces le expresa su petición: ten compasión de mí. Muchos trataron de callarlo. El que trata de callar a ese ciego es porque no tiene fe. Trataban de que hiciera silencio. Cállate, no te comportes así. Pero él, ¿qué hacía? ¿Se cayó? No, gritaba con más fuerza. La oración es insistir. Te necesito, Señor, no me abandone. Incluso insistir: Señor, cuídame de mí mismo. Protégeme de mí mismo, de mis decisiones. Gritarle al Señor: Señor, te necesito, no me abandone. Humildad. Soy humano, soy una criatura. Estoy ciego, estoy enfermo, estoy lleno de lepra. Es el leproso de hoy también, hermosísimo ese evangelio de hoy. Si quieres, puedes curarme. Es el mismo grito, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llámenlo. Y aquí hay entonces, dentro del proceso, una cosa importante. Vamos, levántate, que él te está llamando. Y oigan ahora en el 50, ese 50, 51 y 52 es hermoso. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. En la presencia de Jesús, Jesús le hace una pregunta:
la pedagogía de Jesús, que siempre implica preguntar, porque quiero que estés seguro de lo que tú quieres. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso te lo pregunta Jesús hoy a ti. ¿Qué tú quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió, maestro, que vea. Y entonces Jesús le dice, puedes irte, tu fe. La oración implica tener fe. Fe. Tu fe te ha salvado. No es otra cosa. La fe es la que mueve la oración. La fe es lo que mueve la oración. Repito por tercera vez, la fe es lo que mueve la oración. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, aquí hay algunas cosas que son sumamente importantes. Tu fe te ha salvado. Esa fe, vamos a utilizar esto. Esa fe que se convierte en esperanza. Señor, que yo pueda ver. Y esa fe y esa esperanza es definitivamente lo que conmueve a Dios. Lo que conmueve a Dios. Y eso entonces se convierte en oración. Fe y esperanza se convierten en oración. Que no les quepa ni la menor duda que Dios está dando ciertamente lo que nosotros necesitamos. Fe y esperanza que se convierten en oración. Bien, vamos a tomar unos 15 minutos entonces para ver la oración del Señor. La oración del Señor. ¿Ok? Déjenme. Vamos a ver entonces la oración del Señor. ¿Ok? Ok, Jesús, hemos dicho que Jesús es un pedagogo. Jesús es un maestro. Jesús es un maestro. Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús lo que nos dice, miren, déjenme poner este esquema antes de eso para que podamos entender esto. Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, Jesús lo que nos quiere a nosotros indicar es, hay un yo y hay un tú. Ese tú es Dios. Ese yo soy yo. Yo busco al tú, pero el tú me ha buscado a mí. Esa es una dinámica que nosotros tenemos que aprender, que la oración es un encuentro. La oración es un encuentro. Es el yo que busca el tú. Es el tú que me buscó a mí. Dios me ha buscado primero. Dios que me ha creado. Dios me ha buscado primero. Y en la oración el mismo Dios se me revela. Yo busco a Dios porque el tú se me ha revelado. Si no, nosotros no pudiéramos tener la más mínima intención de buscar. El tú se me ha revelado y por eso yo busco al tú en el encuentro, pero porque él se me ha revelado. ¿Habría alguien que tenga la necesidad de acudir a Dios sin que sepa que Dios existe? ¿Y se ha revelado en quién? En Jesús. En Jesús. Entonces, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, eso es lo que hay que tener de fondo para entenderlo. Ese movimiento del tú y el yo es lo que tenemos que tener de fondo para entender la oración que Jesús nos enseña. ¿Ok? Primero que todo,
la oración del Padre Nuestro, esa oración es el resumen total del Evangelio. Resumen completo del Evangelio. Es el corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración del Señor. Y cuando nosotros decimos que es la oración del Señor, es porque, como decíamos la semana pasada, es porque es la oración que Dios mismo recibe del Hijo, del único Hijo, de su único Hijo, que es Jesús. Eso tiene que estar claro. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Eso debe estar claro en nosotros. La expresión, dice, la expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Eso es lo primero. Cuando nosotros decimos la oración del Señor, significa que esa oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única, porque viene de Jesús, viene de Él. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Eso es un elemento importantísimo también, importantísimo. Eso lo leemos en el Evangelio de San Juan, cuando él se está despidiéndose de sus discípulos. Dice en el Evangelio de San Juan, dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice, yo he manifestado tu nombre, dirigiéndose al Padre, a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos la han recibido. Ay, Dios mío, qué clarísimo habló el Señor ahí en el versículo 8. Porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que tú me enviaste. Ni siquiera las palabras que Jesús pronuncia en el Padre Nuestro son palabras del mismo Padre, porque Jesús no tiene palabras propias. Jesús tiene palabras del Padre y nos las da. Entonces dice el texto del Catecismo, citando a Juan 17:7, dice, esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón al hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Entonces, esa oración es modelo de nuestra oración. Por esa razón, es la oración de la iglesia. Esa oración del Padre Nuestro es la oración de la iglesia. Es la oración más completa. Es la oración más completa. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es comprender que como es la oración que el mismo Jesús nos enseña, ahora Jesús nos quiere a nosotros enseñar que a Dios nosotros tenemos que pedírselo todo. Y por eso centremos la atención en las 7 peticiones.
¿Por qué hay 7 peticiones? ¿Ok? Veamos esos elementos. Dice el texto, dice en el número 2803, y con esto ya vamos a ir terminando. Después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones. Las 3 primeras, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre. Las últimas 4, como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, abismo que llama al abismo, abismo que llama al abismo. ¿Ok? Entonces, hay que descubrir eso. Hay 7, 3, 4. Igual que los mandamientos. 7, 3. ¿Ok? Eso a veces es importante entender. El primer grupo, o sea, las 3 que se dirigen más a la persona del Padre, hacia la gloria del Padre, el primer grupo de peticiones nos llevan hacia Él, para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. 3 cosas. Venga, Señor, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad. Las 3 primeras oraciones nos acercan a la gloria de Dios. ¿Okay? Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. En cada una de estas 3 peticiones nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga a nosotros, hágase exacto. Estas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio del Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarística, son la ofrenda de nuestra esperanza, y trae la mirada del Padre, de las misericordias, brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. ¿Ok? 4 cosas. Primero, danos. Luego, perdónanos. Luego, no nos dejes. Y luego, líbranos. Ahí están las 7 peticiones. Esas palabritas, vamos a ponerla en ese contexto. Esas son las palabritas que narran entonces las peticiones. ¿Ok? Vamos a ponerla en ese contexto. Déjenme poner. Vamos a poner aquí esas palabritas. ¿Ok? Las primeras 3 palabritas son santificado, venga y hágase. Vamos a ponerle entonces las 3 aquí. Santificado. Esa es la primera. Venga, hágase. Las otras 4 palabritas son danos, perdónanos. Vamos a irla poniendo y ahí ya vamos. Danos, perdónanos. La otra es la tercera. No nos dejes y líbranos. No nos dejes y líbranos. Esas son las 4 palabritas clave que pone el texto del Padre Nuestro. Son 7 peticiones a partir de esas 7 palabras. Santificado sea tu nombre. Entonces, yo no le estoy diciendo a Dios que santifique su nombre, porque ya su nombre es santo. No, lo que yo le digo a Dios es, ayúdame a mí a santificar tu nombre.
Yo, como tu hijo, necesito santificar tu nombre con tu ayuda, con tu ayuda. Entonces, es importante. Esas oraciones van al Padre, pero es fundamentalmente para que se cumplan en mí. El término santificar debe entenderse aquí en primer lugar no en un sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer que Dios es santo, tratar de una manera santa a Dios. Así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza, una acción de gracia. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Yo me comprometo a santificar a Dios como mi Padre. Desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Cuando yo le digo a Dios, santificado sea tu nombre, dice, yo quiero ser santo, pero porque tú eres santo. ¿Ok? Porque tú eres santo. Entonces, la siguiente, venga a nosotros, Señor, tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que decimos? En el Nuevo Testamento, la palabra basileia no puede traducirse por realeza, el reino. Reino, nombre concreto, o reinado de reinar, nombre de acción. El reino de Dios está en nosotros. Se aproxima en el verbo encarnado. Se anuncia a través de todo el evangelio, llega en la muerte y en la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena, en la Eucaristía, y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Esta petición entonces es el Maranatá, el grito del Espíritu del Esposo. Ven, Señor Jesús, decimos en la Eucaristía. Ven, Señor Jesús. Es el deseo de que a nosotros venga el reino, de que ese reino de Dios venga. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida según la bienaventuranza. Y en la tercera oración con el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es lo que nosotros debemos pretender siempre, que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es eso lo que busca. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese Dios lo escucha, dice San Juan. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre del Señor y sobre todo en la Eucaristía. Entonces, esas tres oraciones, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, son las tres primeras oraciones de ese Padre Nuestro, que se pronuncian una vez nosotros hayamos reconocido al Señor como nuestro Padre. Y si reconocemos al Señor como nuestro Padre es porque Jesús es su verdadero Hijo y Él nos enseña a nosotros a reconocer a Dios como a su Padre. Y entonces veamos rápidamente algunos elementos de las otras cuatro oraciones. La primera oración del segundo bloque, danos. Nos acercamos a Dios pidiendo, danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre, todo. Hace salir el sol sobre los malos y buenos, llover sobre justos e injustos, etc. Danos es la expresión de la alianza. Dios tiene un compromiso conmigo.
nuestro pan, el Padre que nos da la vida, el pan. Sigue diciendo, y termina esa breve oración, el pan de cada día, el pan de cada día. Luego hay otra oración importante, y dentro de esta oración es una oración muy importante que está condicionada siempre, ¿ok? Porque el mismo Dios nos pide a nosotros que seamos justos. Perdónanos, pero nosotros perdonamos. Y ahí le voy a poner 3 puntos, ¿ok? Esa segunda oración, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El mismo Jesús decía, si usted va a pedir a Dios algo y usted se acuerda que tiene un problema con él, vaya y resuelve ese problema, porque su oración no va a ser escuchada. Entonces no podemos pretender pedirle a Dios lo que no estamos dispuestos a dar a los otros. Es lo mismo que aquel que tenía la gran deuda con el Señor y fue y le pidió, mira, perdóname esa deuda. Y el Señor dijo, ok, no hay problema, te la voy a perdonar. Pero saliendo de ahí encontró a uno que le debía mucho menos de lo que él debía. Y comenzó a ahorcarlo, págame. Y hasta que no lo metió a la cárcel no estuvo en paz. Siervo malvado e inútil. ¿Para qué? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le pidamos a Dios que nos perdone y no estemos dispuestos a perdonar? No nos dejes caer en tentación. Esa es una oración importante que nosotros tenemos que tener presente. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer. Si no queremos pecar, tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Entonces, Dios se convierte en el garante de que no pequemos. Pues bien, este combate, la vida es un combate, es una lucha que espera que venzamos, pero vencemos con la presencia de Dios, con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio en el desierto. Y en el combate de su agonía allá en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, en oración. Y en oración dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une en su combate, en su agonía. Eso es algo importante, queridos y queridas. La oración es reconocer que Dios está sufriendo con nosotros, en nosotros. Cualquier agonía que nosotros sintamos, recordemos que ya Jesús estuvo en agonía. Y que si hay una agonía en mi vida, entonces Jesús me acompaña en esta agonía, en la que sea, porque Él estaba en agonía y ya me estaba mirando a mí en su agonía. Con esta última intervención, pues llegamos al final de esta reflexión. Volver a repetir hasta la saciedad estos 8 encuentros eran una manera de abrir el apetito, de seguir leyendo el catecismo. Ya tenemos una estructura, un esquema. Ya ustedes saben que cuando ustedes quieran conocer la parte del credo, deben ir a la primera parte. Cuando ustedes quieran conocer la parte de los sacramentos, de la vida sacramental, de la liturgia, deben ir a la segunda parte del catecismo. Cuando ustedes quieran saber, si yo quiero imitar a Jesús, vivir como Él vivió, según el catecismo de la Iglesia, ¿dónde debo buscar eso? En la tercera parte. Se nos invita a vivir como Jesús vivió, guiado por su Espíritu Santo. Vivir como Jesús vivió. Y ahí están entonces las pautas. Y si necesitamos saber a partir del catecismo, que es podríamos decir, la Biblia del cristiano. La Biblia se complementa con el catecismo, con la tradición, con el magisterio.
Entonces, si yo necesito saber todo lo que es la oración del cristiano, pues busco en la cuarta parte. En la cuarta parte. Así que, si tienen alguna duda, aunque no sea de esta sesión, aunque no sea de esta parte, pues estamos en disposición de contestarlas. Así que pueden levantar su mano y yo lo estoy viendo y le doy el paso si tienen alguna inquietud, alguna reflexión corta también. Este es el momento. Algo que vi que me llamó mucho la atención fue ese Jesús que le pregunta al ciego directamente. A mí me impactó, incluso hasta me reí. Y dije, wow, ese Jesús sí es gracioso. Un ciego camina para él y él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa parte también me llamó mucho la atención de ese Jesús que pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Aún sabiendo muchas veces qué necesitamos y esa dificultad. No crea. Eso es un elemento muy bonito y muy respetuoso de Dios. Sí. Una de las clases, una de las sesiones anteriores, hablábamos de eso, de que Dios lo sabe todo. No necesariamente. O sea, Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Pero Dios nos ha creado con libertad. ¿Ok? Con libertad. Y nosotros escribimos nuestra historia. Y Dios al final verá lo que hace con nuestra historia. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo con este ciego? Es bueno, yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. O sea, a lo mejor tú lo que quieres es una pesetica, porque él le estaba ahí pidiendo. Mira, Señor, dame una peseta. No me quite la ceguera, yo quiero seguir viviendo de esta ceguera, porque hay ciegos que viven de su ceguera. Y a lo mejor no le interesa que el Señor lo sane. Son mezquinos. Hay gente mezquinas. El pecado es una mezquindad. Y hay gente que se revuelcan en su pecado y que si viene el Señor y dice, ay no, yo estoy gozando mi vida ahora, no me interesa que tú me saques de aquí. Entonces el mismo Jesús llega y le dice, ¿y qué tú quieres que haga por ti? Bueno, dame una peseta. Bueno, ahí está tu peseta. Qué pena. Yo pude haberte sacado de esa situación, pero yo necesito saber qué es lo que tú quieres. Dios siempre te va a preguntar a ti, Fabio, ¿qué tú quieres? Y tú tienes que decirle a Dios qué es lo que tú quieres. Y en el Padre Nuestro está más o menos expresado eso. Cuando nosotros hacemos estas 7 peticiones, es un poco eso lo que hacemos. Dice, bueno, hágase en mí según tu voluntad. Es eso. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces, yo puedo acercarme a Dios y decirle, bueno, yo no quiero que venga tu reino, yo lo que quiero es que tú me des el premio mayor. Bueno, a lo mejor el premio mayor no es nada, pero nada cerca de lo que es el reino de Dios. Estamos nosotros imbuidos en una cantidad de cosas que nosotros no sabemos expresar ciertamente qué es lo que realmente queremos, porque estamos tan metidos en unas necesidades tan mezquinas y este mundo nos está llevando a solo querer cosas que no necesariamente identifican esas cosas el reino de Dios. Entonces, ese hombre lo sana Jesús porque su fe estaba en una dirección correcta con el deseo de Dios. ¿Por qué llegó Jesús a otro lugar y dijo, allí no pudo hacer casi ningún milagro porque la gente no tenía fe? Bueno, porque la gente estaba embullada en otras cosas, en otras necesidades. En otras necesidades. Milcia. Muy cierto eso que comentan ahora.
Y también en relación a eso, cuando vivimos esas palabras del Evangelio, que usted comentaba que los demás, aquellos que no querían que él llamara, que él vociferara, no tenían fe, pero nosotros ahora mismo podemos ser esas personas aún teniendo fe, porque es que a veces queremos como achicar el esfuerzo del otro frente a lo que Dios quiere ver de nosotros. Porque, por ejemplo, a veces vemos a personas que nos dicen, quiero que Dios cumpla tal cosa en mí, voy a ir a Higüey, voy a ir a llevarle tal cosa a la Virgen. Y nosotros decimos, pero no hay que ir tan lejos para que Dios te cumpla eso, muchacho. Dios te oye desde donde sea. O sea, a veces también, aún en fe, no solamente por pensar, no, Dios no te va a cumplir esa petición, sino que eso me llamó la atención al usted decirlo, de que nosotros somos a veces eso, que queremos como bajarle la voz. No, tú le estás haciendo mucho escándalo a Dios. No, Dios está ocupado, o no te preocupes, cuando Dios pueda, Dios te escucha, o trata de hacerlo más calmado, no insistas tanto, que el Señor, queremos ser a veces esas personas, y realmente eso me tocó mucho porque lo vivimos. Yo te voy a confirmar eso que tú dijiste con el Evangelio del próximo domingo. Una de las cosas que yo, en la medida en que he estado meditando ese Evangelio durante toda esta semana, he descubierto es lo siguiente. Escuchen la conversación entre aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, 12 años. Y mientras iba a hacer un milagro, mientras Jesús iba a resucitar a la hija de Jairo, que por cierto tenía 12 años de edad, la misma edad que tenía, el mismo tiempo que tenía esta mujer sufriendo, la tenía también la niña. Pongan atención a los detalles del Evangelio. Dice el texto que iba mucha gente y a Jesús lo apratujaban, lo empujaban y en un momento, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles hasta se burlan del Señor, pero tú estás loco. Pero a ti te empujan y te aprietan y te manosea todo el mundo. ¿Cómo que quién te ha tocado? No. ¿Quién me ha tocado? Jesús se detiene a buscar esa mujer que lo ha tocado de una manera distinta que los demás. Ese es un detalle de cómo en medio de tantas necesidades y tantas peticiones y de tanto afán para buscar a Dios, Dios está escuchando de una manera especial tu oración. Pero a ti te toca a todo el mundo, Dios se detiene en el detalle de la oración hecha de una manera distinta. No, alguien me ha tocado. Y esa mujer entonces sale del anonimato. He sido yo. Y se encuentran. Lo que yo me visualizo es la mirada de aquella mujer que ha tocado al Señor con una fe única y la mirada de Jesús. Entonces, por eso Jesús se detiene a preguntar, ¿quién me ha tocado? Necesito ver a aquella persona que me ha tocado con un corazón lleno de fe, lleno de fe. Es hermoso ese texto, es hermoso. Bien. Había alguien más que tenía la mano levantada. Era yo, Claudio. Solo que me llamó un poquito la atención y es como una de las cosas que más me voy identificando, porque me suele pasar con mucha frecuencia, y es la parte donde, por ejemplo, el ciego grita a Jesús y lo dice con mucha insistencia. Entonces, a mí lo que más ¿cómo decirlo? No puedo explicarlo, pero lo que más me molesta quizás de nosotros mismos es que gritamos a Jesús, pero cuando cualquier otra persona nos dice que lo dejamos de hacer, lo dejamos de hacer. Entonces lo que Dios quiere para nosotros no se cumple porque nos seguimos pidiendo a través de la oración. No somos asiduos orando.
una de las cosas que me llama mucho la atención de toda esta parte es la insistencia, que tenemos que aprender a insistir, a orar y pedirle a Dios eso que necesitamos y que queremos para que se pueda cumplir. O sea, si no oramos, si no somos insistentes al momento de pedir algo que necesitamos o que queremos, no se cumple, o no es que no se cumpla, porque podemos decir, oh, Dios no me escucha porque solo oré una vez, sino que la insistencia dentro de todo en la oración, insistiendo, orando, vocear como hacía el ciego, es para mí lo que nos va a llevar a que Dios nos cumpla eso que tanto queremos, eso que tanto anhelamos. Y en muchas ocasiones Jesús insiste en eso que tú estás diciendo, Pedro. Innumerables veces, con ejemplo. Aquella mujer que iba donde un juez le decía, me justicia, me justicia, me justicia. Y fue tanto que el juez un día dice, voy a salir de esta bendita mujer, no vaya a ser que le dé un pecozón. Y le hizo justicia. O cuando Jesús le dice incluso en muchísimas ocasiones, pero quisiera leer el texto del Evangelio del domingo que yo le estaba diciendo, porque está lleno de detalles. Fíjense, dice, estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía, o sea, que oprimía a Jesús. Jesús iba apenas haciéndose paso con la gente. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre el gentío y le tocó el manto. La mujer pensaba, la fe, ojo, la mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. La primera que nota algo es la mujer. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves, maestro, que te oprime toda esta gente y tú preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando. Por cuarta vez lo voy a decir. Jesús seguía mirando, buscando la mirada de aquella persona a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. Dios se detiene porque Jesús se detiene porque alguien lo tocó de una manera distinta. Todo el mundo te apretuja y te aprieta y te empuja, te toca, te ala, pero no pasa nada. Algo distinto tenía en el corazón de esa persona que hace que Jesús entonces se detenga y le haga el milagro. La oración. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a darle, si no hay alguien más que tenga alguna duda o algún comentario, vamos a dar gracias a Dios por lo vivido durante este tiempo, lo aprendido, lo que Él nos deja como tarea para vivirlo, sobre todo, y para seguir aprendiendo. Le damos gracias, diácono Fran, por su tiempo, por dejarse usar por Dios.
y porque la palabra se haga vida en usted. Vamos a pedir a Dios mucha salud para que siga dándoles años de vida, siga guiándonos como buen pastor, así